Y le voy a pedir si me ayuda a abrir la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14. Éxodo, capítulo 20, versículo 14. ¿Lo tienen? Es un versículo que tiene solamente 3 palabras. Dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Estamos en esta serie de los 10 mandamientos y el día de hoy vamos a estudiar el 7º mandamiento. Y ese 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Y hemos estudiado que los mandamientos que el Señor nos da no es un Dios que esté tratando de controlar la vida de las personas. No es un Dios que esté tratando de restringir las vidas de las personas, sino es un Padre amoroso que está tratando de bendecir a sus hijos para que mantengan la libertad que fue ganada por Él para nosotros. Cuando un padre le da una instrucción a su hijo, siempre tiene un motivo. Y hay veces que solamente recibe el hijo la instrucción y el padre le dice: no te bajes de la banqueta. Y entonces en el hijo pequeño a lo mejor no entiende el mensaje del padre, no entiende cuál es el principio del padre. Y el padre lo que sabe, lo que tiene en su corazón es que los autos pasan muy rápido por esa calle y que si él se baja de la banqueta lo pueden atropellar y puede perder la vida inclusive. Entonces hay un principio de seguridad por el cual el padre le está diciendo que no se baje de la banqueta. No le está diciendo por restringirle su felicidad, no le está diciendo por controlarle su vida, se lo está diciendo por protegerlo. De la misma manera nuestro Padre Celestial, cuando Él nos da un mandamiento, siempre hay un principio detrás del mandamiento, un principio de bendición espiritual. Un principio de bendición espiritual que motiva al corazón del Padre a darnos ese mandamiento. Y nosotros tenemos que buscar ese principio para poderlo aplicar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Hay veces que las cosas son muy claras en el cristianismo. Todos sabemos que mentir está mal porque la Biblia así lo dice. Todos nosotros sabemos que matar está mal, que robar está mal. Es muy fácil basarlo en la Biblia, pero hay cosas que conforme la cultura va pasando, los años, los siglos van pasando, pudieran causar dudas. Y entonces me pregunta una persona: oiga, pastor, ¿es bueno o es malo que mi hijo tenga redes sociales? Oiga, ¿es malo? ¿Le permito o no le permito? Oiga, ¿es bueno o es malo ver la tele? Oiga, ¿es bueno o es malo ir al cine, ver películas, etcétera? Y entonces esas cosas ya quedan más ambiguas. No puede uno decir exactamente de acuerdo a los mandamientos. Pero si tú entiendes el principio del mandamiento, entonces puedes aplicarlo en las diferentes áreas de tu vida, en las diferentes decisiones que uno tiene que tomar. Cuando entendemos el principio de Dios, el principio espiritual de cada uno de esos mandamientos, podemos tomar decisiones correctas en nuestras vidas, decisiones que no nos alejen de la palabra y de la presencia de Dios. Algo muy hermoso que hemos aprendido en esta serie es que el Señor no llegó al pueblo de Israel cuando estaban por su pecado, estaban metidos en una esclavitud tremenda, estaban siendo sojuzgados por el pueblo de Egipto, golpeados, estaban siendo esclavizados. Y el Señor oye su clamor, y algo que no sucedió así es que se presentara Dios y les dijera: miren, estos son mis mandamientos, si ustedes los cumplen, yo los libero, pero si ustedes no los cumplen, ahí se quedan de esclavos. ¿Fue así como fue la historia del pueblo de Israel? No, llegó el Señor, oyó su clamor y los liberó con brazo fuerte, cual nunca se ha visto en la tierra. Los liberó de una manera impresionante. Abrió el mar, y una vez que ya estaban libres, una vez que ya el Señor había cumplido su parte, fíjate qué hermoso es el Señor.
Señor no dice, tú cumples y yo cumplo, sino en el inmenso amor y fidelidad de Dios, Él cumple y espera que nosotros también cumplamos. En ese inmenso amor llega en el desierto y ya estando libres en el desierto, les da estos mandamientos. Son para que te mantengas en esta libertad que yo he ganado para ti. No son una restricción ni una condición, sino es simplemente un padre diciendo, estos son mandamientos que te van a mantener en libertad, que te van a mantener en esa libertad. Y en la nueva pacto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pasó exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesús dio su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y nosotros llegamos del mundo con pecado, con egoísmo, con soberbia. Nosotros llegamos hiriendo a las personas, lastimando a los demás, y así llegamos a Cristo. Y Cristo nos muestra su amor, nos muestra su sangre que cubre los pecados sin que nosotros hayamos cumplido ninguno de sus mandamientos. Y somos ahí perdonados por medio de la fe, restaurados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese instante llega el Señor con su palabra y te dice, para que no vuelvas a ser esclavo del pecado, para que no vuelvas a esa condición tan deplorable en la cual yo te encontré. Aquí están estos mandamientos que te van a mantener en vida, que te van a mantener en bendición y que te van a mantener cerca de mí, en comunión conmigo. Eso es el principio de los mandamientos del Señor. Y en especial cuando hablamos acerca del pecado sexual, siempre hago esta aclaración y empezamos con esto. En ningún momento una de estas conferencias tiene el objetivo de condenar a alguien que haya cometido ese pecado. Escúcheme bien, hermano y hermana. Todo pecado que ya fue arrepentido delante de la presencia de nuestro Señor y perdonado y cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese pecado ya no tiene condenación. Si tú te acercas a Dios y le dices, Dios, ¿cuál es ese pecado por el cual vine a ti? Él te va a decir, no me acuerdo. Así que en ningún momento nosotros tratamos o estamos aquí para condenar el pecado que ya fue perdonado, que ya fue ministrado, que ya fue arrepentido en la presencia de Dios. Sin embargo, esta es una instrucción, hermano y hermana, para alejarnos del pecado y también para que si alguno en este lugar, en este auditorio, el día de hoy está en ese pecado, ya sea de fornicación o de adulterio, pueda ser redarguido por el Espíritu Santo de Dios. Para el que actualmente está en ese pecado y para todos los demás, una instrucción para no caer en esa maldición del mundo, en esos tropiezos, en esos lazos que destruyen familias y destruyen vidas. Y hemos siempre dividido estas conferencias en 3 puntos. El primer punto es el principio bíblico, el principio espiritual del mandamiento. El número 2 es consecuencias de no cumplirlo. Y número 3, consecuencias de bendición cuando estamos dentro de ese mandamiento. Y entonces primer punto, el principio espiritual. El principio espiritual del mandamiento es la pureza. Número 1, el principio espiritual es la pureza. Y dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Y yo te digo algo, hermano, la palabra adulterio tiene un significado. Y el significado es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por lo cual, muchas personas tratan de escudar su pecado a través de esta palabra. Y entonces dicen, la Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero yo no estoy casado, entonces si yo tengo relaciones sexuales no estoy faltando a este mandamiento. Pero en realidad la palabra adulterio quiere decir tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que una persona soltera que está teniendo relaciones sexuales está adulterando o está fornicando. Pero si no te quedara a ti claro, y si alguna persona dijera, pues no, yo creo que la Biblia me permite fornicar, bueno, pues vamos a quitar toda duda. Si me haces favor de abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y más que quitar dudas, mejor digámosle así, quitar pretextos.
Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Dice, huid de la ¿qué? Huid de la ¿qué? Fornicación. Cualquier otro ¿qué? Pecado. Entonces dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado. Fornicación es pecado. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, cuando la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 14 nos dice, no cometerás adulterio, está hablando del pecado sexual que incluye el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y cualquier tipo de pecado sexual. ¿De acuerdo? Los abarca todos. No cometerás adulterio es un principio de pureza en el área sexual, un principio de pureza. Y la sociedad el día actualmente muchas veces concuerda y dicen, nosotros no creemos en el Señor, pero concordamos en algunas cosas. Dice, por ejemplo, entiendo perfectamente el no mentir, entiendo perfectamente el no robar, entiendo perfectamente el no matar. Dice, pero lo que no puedo entender, y empiezan con sus pretextos, es si Dios me hizo un ser sexual, ¿por qué después Dios me restringe? Y empiezan con pretextos, ¿de acuerdo? Inclusive en algunas ocasiones, cuando se le ha enfrentado a alguien a su pecado en la iglesia, le dice a alguien al pastor o me dice a mí, pastor, ¿qué no sabe o qué no entiende que tengo urgencias? Sí, que tengo urgencias. ¿De acuerdo? Otras personas dicen, pues si nos amamos, ¿qué diferencia hace un papelito? Qué romanticismo, hermanos. Sí. ¿Sabes una cosa? Primeramente, las urgencias, hermano, vienen por estar expuesto a imágenes pornográficas. Si tú quieres poder controlar tus pensamientos, controla tu ojo. Dice la palabra de Dios, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si estás en urgencias, es porque estás viendo pornografía. Quita la pornografía y se acaban las urgencias. Que no sean tus pensamientos los que controlen tu vida, sino tú controles tus pensamientos. Y lo segundo, en ningún momento decimos que un papelito haga una diferencia. El papelito no hace ninguna diferencia. La diferencia la hace tener o no tener la bendición de Dios. Y aquel que está en unión libre no tiene la bendición de Dios. Papelito no, ninguna diferencia. La diferencia la hace la bendición de Cristo en tu vida. La sexualidad Dios la creó, y Dios la creó como un regalo para sus hijos, un regalo para su pueblo, un regalo para los esposos, y es un regalo hermoso. Dios creó la sexualidad para tener placeres, sí, para tener placer en el matrimonio. Oiga, solamente la creó Dios para fructificar y multiplicarse. No, y si no me crees, lee el libro de los Cantares, hermano, es el libro de la sexualidad en la Biblia. Dios creó la sexualidad para que hubiera placer. Sí. Y esta plática a lo mejor es PG-13. Ojalá no haya traído a sus hijos, hermano. Por eso les decimos, déjenlos en el ministerio. Si no, pues ya les tendrá usted que explicar a la salida. Dios le da un regalo de bodas. Cada que uno de nosotros somos invitados a una boda, nos dan una invitación, y adentro de la invitación vienen los regalos, a dónde los envías, o una mesa de regalos. Si tú eres invitado a una boda, compras un regalo para los novios y los llevas. ¿Sabes? En las bodas cristianas hay un invitado de lujo, y es el Padre Celestial, y el Padre llega también con un regalo, y el regalo de bodas, el regalo del Señor, es la noche de bodas para esa pareja. La bendición matrimonial en el placer sexual es el regalo de bodas del Padre Celestial para sus hijos, y es algo hermoso.
es algo hermoso. Sabes, el mundo trata de decirnos que el sexo como Dios lo instituyó es aburrido, que el sexo como Dios lo instituyó no es bueno, y que lo bueno es la promiscuidad y lo que el mundo ofrece. Y es completamente una tremenda mentira. Una tremenda mentira. La sexualidad que Dios instituyó es la mejor que existe. No hay nada mejor. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a saber que hay mentiras en el mundo. Hay mentiras en el mundo. Fuera del matrimonio, el sexo controla las vidas de las personas. Ahí estás en 1 Corintios 6, solamente regrésale al versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice la palabra de Dios: no me dejaré dominar. Sabes, así como los vicios, como las drogas, como el alcohol dominan las vidas de las personas, hay también un vicio que es el vicio sexual, que llega a dominar y hacer a una persona un ser indeseable. Nos ha tocado ver varias veces en la iglesia personas que llevan una doble vida, que fingen ser cristianos, que vienen y alzan las manos, pero por detrás están adulterando y están siendo infieles a sus hogares y a Dios, a sus hijos. Y se da uno cuenta pues que todo a la mera hora sale a la luz. La persona dice: no, yo lo puedo mantener oculto el pecado, pero siempre el pecado sale a la luz, y te das cuenta el fin de esas personas, destruyendo su familia y siendo unas personas totalmente despreciables, viviendo en una promiscuidad tremenda, metiéndose con una y con otra. Y después no pueden salir del pecado porque se vuelve un dominio sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios: no te dejes dominar de ninguna de esas cosas que no convienen. El principio es la pureza. Y el apóstol Pablo le enseñaba a su discípulo Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Y les dijo: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo a los creyentes en pureza. ¿Cuántos de los que aquí están casados el día de hoy tienen hijos que sean creyentes? Levántenme sus manos. Bueno, pues hoy Dios te dice a ti, señorita, señora, varón, ¿sí?, que tienes hijos creyentes. Hoy Dios te dice: tienes que ser ejemplo a los creyentes. Tú tienes unos pequeños creyentes en tu hogar. Tienes que ser ejemplo a ellos de pureza. De pureza. ¿Cómo se forma a un varoncito que va a llegar a ser un varón de Dios puro y que va a respetar su matrimonio? Que cuando sea joven va a respetar a las jovencitas. Se le forma desde que está en su casa a los 5 o 7 años, cuando él ve a su padre en pureza. Sé ejemplo a tus hijos de pureza. El principio es la pureza. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplirlo? ¿Cuál es la consecuencia? Yo te voy a pedir que dejes ahí en 1 Corintios 6 un papelito, porque vamos a regresar, pero rápidamente vamos a Marcos capítulo 10 versículo 7. Tantito atrás en la Biblia de Corintios están los evangelios. El segundo evangelio es Marcos capítulo 10 versículo 7. Dice: por esto, ¿lo tienes, hermano y hermana? Dice: por esto dejará, di conmigo dejará. Fuerte, di conmigo dejará. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, di conmigo unirá. Entonces dice: dejará y se unirá. Di conmigo dejará y se unirá. Dice la palabra de Dios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese dejar a la familia, cuando un varón se va a casar o cuando una mujer se va a casar y deja a su familia,
para formar una nueva familia en un matrimonio, dice la palabra de Dios, Dios lo juntó. Es una obra de Dios. Dios está sacando a esa persona de su hogar para formar con la bendición de sus padres un nuevo hogar. Y eso es de Dios. Y tanto Dios se queda en el hogar de sus padres como se va a ese nuevo hogar en el que se está formando una familia. Porque es algo de Dios, es una instrucción de Dios la familia. Se forma una nueva familia con la bendición de Dios. Deja a su padre con la bendición de Dios y forma una familia uniéndose a su mujer y haciéndose una sola carne. Pero sabes, hermano, hermana, una vez que te unes a tu esposa y caes en adulterio, entonces lo que está sucediendo es que estás volviendo a hacer lo mismo, pero ya sin la bendición de Dios. Estás dejando tu casa, tu familia, tu esposa para unirte con una mujer extraña o con un hombre extraño. Dejar y unirse. No se puede pensar que voy a estar en los dos lados. Para unirse con otra persona hay que dejar el lugar. Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. Unirse, dejar. Y esto es espiritual. Si me ayudas por favor a regresar a donde estábamos en 1 Corintios 6. ¿Sabes? Esto, hermano, hermana, aplica también a los solteros. Porque tú puedes dejar tu casa sin la bendición de Dios, no para formar un matrimonio y una familia bendecida, sino para caer en la fornicación. Unos padres que estaban con un dolor tremendo en su corazón porque sabían que su hijo había estado engañándoles y teniendo una doble vida. Venía a la iglesia, pero al mismo tiempo estaba en fornicación. Platicando ellos decían: yo sé exactamente en el momento en que mi hijo empezó a tener relaciones sexuales, porque ese día nos dejó. Dice, no dejó su casa, físicamente aquí estaba, pero se separó espiritualmente de nosotros. Yo sé exactamente el día en que empezó a caer, decía el padre, entendiendo este principio espiritual. No se puede estar en dos lugares. No se puede estar con Cristo y con el demonio. No se puede estar con la esposa y con la ramera. Para que te unas a otra mujer, dejas tu casa, abandonas tu hogar, abandonas a Cristo. Estamos en 1 Corintios 6, nos quedamos en el 13, leemos el 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está diciendo el Señor que hay solamente dos formas de estar viviendo. O estás unido al Señor, o estás unido al espíritu inmundo de fornicación, o estás unido al espíritu inmundo de adulterio. Cuando una persona cae en adulterio o en fornicación, deja, así como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre, a su madre. También dejas a Cristo. Dice ahí, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y está dejando a Cristo. Está dejando a Cristo. La primera de las grandes consecuencias de unirse en fornicación o en adulterio con una mujer extraña, con un hombre extraño, es que dejas a Cristo. Cuando me toca la triste tarea de estar en una consejería de una persona que cayó en adulterio, ¿sí? Siempre les pongo este ejemplo. Tú llegas a la tienda de Satanás y le dices: Satanás, por favor véndeme un poco de placer. Y Satanás te dice: ¿cómo no? Con mucho gusto. El precio del placer es tu relación con Cristo. Sale. El precio de este placer es tu matrimonio, que se va a destruir, y tu unión matrimonial. Ok, te lo cambio. El precio de este placer es la destrucción del hogar de tus hijos y la cobertura de ese matrimonio hermoso que los cubre. Ahora lo vas a derrumbar para que tus hijos sean vulnerables. Está bien, te los entrego. Es demasiado caro. Esa tienda de pecados se la cobra con la vida entera. Con la vida entera.
No cambies a Cristo por el pecado y la inmundicia. No cambies a Cristo por el espíritu inmundo de fornicación o de adulterio. La primera consecuencia es con Dios. La segunda consecuencia es con tu esposa o con tus padres. En el caso de los jóvenes, cuando un joven empieza en fornicación, también empieza a faltarle a sus padres. Y sabes una cosa, yo he visto que el dolor que se le produce a los padres cuando se enteran que su hija está en fornicación, que su hijo está en fornicación y que está viviendo una doble vida, que les ha estado engañando, es exactamente el mismo dolor que se le produce a un esposo o a una esposa cuando su cónyuge cae en adulterio. Es el mismo dolor, causas el mismo dolor, causas las mismas heridas, son tus padres. Y tienes que caer en el pecado también de mentir. Ninguna señorita sale de su casa y le dice: papá, ya me voy a ir a fornicar con mi novio, nos vemos a las 9. Jamás una señorita dice eso. Una señorita le dice a su papá: papá, tenemos un examen muy difícil y voy a ir a estudiar con unas amigas. Y después el dolor del padre de saber que le mintió es exactamente el mismo de una esposa que el esposo le dice: me quedé a trabajar muy tarde, estamos en un proyecto muy tremendo. Y después se entera de la verdad y ese dolor se produce. Hay veces que cuando una persona está en el altar y dice: yo te voy a defender de quien sea. Y qué fácil es que si viene un bravucón, el marido salga a defender a su familia. Pero hay veces, hermano, que desgraciadamente el intruso es el mismo marido, la misma mujer que destruye con sus manos su hogar, que mete una bomba de tiempo que va a destruir la casa de sus hijos y los va a dejar desamparados. Ese es el adulterio, esa es la fornicación. La consecuencia es también: dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero cuando es sin la voluntad de Dios para unirse en la fornicación, dejan a su padre y a su madre, deja a su familia, deja a su esposa. Hay algo tremendo en la Biblia. Yo le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6. En el Antiguo Testamento, Proverbios 6:32. Consecuencia con tu esposa, con tus padres, es que dejas. Así como dejaste a Cristo, también dejas tu familia. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Dice aquí la palabra de Dios, 3 tremendas consecuencias del adulterio: heridas, vergüenza y celos. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Y el que conoce esta parte de la vida del adulterio sabe que la palabra de Dios es verdad. Heridas cual no te puedes imaginar en el corazón de una mujer que su esposo le es infiel o que su esposa le es infiel al varón. Heridas tremendas en el corazón de los padres cuando se enteran que sus hijos les han estado mintiendo. Heridas tremendas causadas a las personas que amas. Yo te pregunto, todos nosotros hemos tenido nuestras clases en la escuela de líderes y nos enseñan las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad número 1? Dios. ¿Cuál es tu prioridad número 2? En el caso del casado, su esposo, su esposa. En el caso de los solteros, sus padres. Y en el caso de los casados, ¿cuál es su prioridad número 3? Sus hijos. Entonces, fíjate nada más
en el adulterio, en la fornicación, ¿a quiénes golpeas? ¿A tu prioridad número 1? ¿A tu prioridad número 2? Y a tu prioridad número 3. O sea, no puedes hacer peor destrucción. No puedes ser más atinado en destruir tu vida que con este pecado. Por eso Satanás está tan ávido en traer pornografía, en traer la destrucción en las escuelas, en las oficinas, traer promiscuidad, porque él sabe que la persona que cae en esto destruye tremendamente, y son problemas de heridas profundas. Y quiero decirte, hermano, hermana, en el Señor hay restauración. En el Señor hay restauración. Sí, en el Señor hay restauración. Pero ninguno de nosotros podría decir: voy a agarrar un cuchillo y me lo voy a clavar en una pierna, al fin que hay doctores que me curen. Jamás podríamos pensar así. El que adultera está pensando así. Heridas y vergüenza. Vergüenza. Dice la palabra de Dios, celos. Después, aunque la esposa, el esposo perdonen, después hay cierta desconfianza. Aquí lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Son el furor del hombre, pues se queda esa desconfianza. Y la próxima vez que le digas a la esposa: ahora sí de verdad tengo que quedarme a trabajar, ella ya no sabe. Heridas, vergüenza y celos. Ese es el camino que ofrece Satanás. Ese es lo que termina la familia cuando hay este tipo de pecado. Y hay una tercera consecuencia negativa, y es en los hijos. En los hijos. ¿Sabes, hermano? Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si tú quieres un mejor hijo, esfuérzate a tú ser un mejor ser humano, un mejor hijo de Dios, un mejor padre, un mejor esposo, y entonces vas a procrear un mejor hijo. Más que aprenderse la Biblia, es vivirla lo que va a impactar la vida de tus hijos. No ensucies tu casa, no pongas una bomba que en cualquier momento destruye tu hogar. No seas un mal ejemplo para los creyentes, esos pequeños que tienes en tu casa. Que esos pequeños creyentes reciban un ejemplo de pureza. Un ejemplo de pureza. La próxima serie que vamos a tener es acerca de la educación de los hijos. Es una serie que hemos estado estudiando acerca de la educación de los hijos, y una parte importante que vamos a tener, una conferencia completa, es cómo enseñarles pureza a los hijos. Pero a mi hijo varón, ¿sí? Mi esposa se junta con mis hijas para enseñar la pureza sexual, porque yo no puedo entrar a esa intimidad con ellas, pero para eso está mi esposa, y yo enseño pureza sexual a mi hijo varón. Y cuando vamos caminando, hay veces que pasamos y hay un espectacular, o hay un puesto de periódicos, o hay una tienda ahí de lencería, y yo le siempre que vamos a pasar y yo veo de lejos que viene esa tienda, yo le digo a mi hijo: Sadot, tú y yo somos pastores, y tú y yo no vemos esas cosas, así que vamos a pasar viendo hacia allá. Y caminamos los dos viendo hacia allá, ¿sí? Y él me va diciendo: ya papá, ya, todavía no, ya, ahí, listo. Sí, ya podemos ver. Hay que enseñarles pureza sexual. Pureza sexual. Sí, una persona cree que la esposa o los hijos no se dan cuenta cuando andas escaneando a las mujeres que pasan. Una vez llegó un varón y le dijo a su esposa: tengo que confesarte algo, tengo problemas con la vista. Y le dice: ¿a poco? No me digas. Sabes, hermano, enséñales a tus hijos pureza sexual. Enséñales a tus hijas pureza sexual, para que ellos sean varones de Dios, hombres de una sola mujer, verdaderos varones de Dios, impresionantes, mujeres que van a ser felices, con un matrimonio unido, feliz para toda la vida. Enséñaselos desde su casa. Y quiero tomar este pequeño tiempo de la conferencia para hablarle a los jóvenes, a las jovencitas, acerca de la pureza sexual.
acerca de la pureza sexual. Y esto lo aprendí cuando estaba yo estudiando este tema, y uno de los pastores que estudié, que tenía un estudio acerca del adulterio y de la fornicación, escribió esto y me pareció sumamente atinado, así que se los voy a predicar. Leyendo y estudiando lo que decía este pastor en sus apuntes, me pareció muy atinado. Y le voy a hablar a los jóvenes cristianos, y aunque esto sucede también en el mundo, pero yo le voy a hablar a los jóvenes cristianos, a los que están en Cristo Jesús. Y llega un jovencito y le empieza a gustar una muchacha, y empiezan a tener una relación de noviazgo dentro de la iglesia, y está bendecida por Dios, está correcto. Y pueden suceder dos cosas en ese noviazgo, y es que durante el noviazgo caigan en relaciones sexuales. O puede suceder otra cosa, que durante el noviazgo se esperen al regalo de Dios en su noche de bodas. Solamente esas dos cosas pueden suceder. Cuando hay un noviazgo siempre se les pide que vengan a una consejería y se les dice que sean puros sexualmente, sean puros y espérense a su matrimonio. Y te voy a decir algo que sucede, jovencita, en tu novio y próximamente esposo, si tú empiezas a permitir que hayan relaciones sexuales. Cuando un varón, ¿sí?, está emocionado por las relaciones sexuales, ¿sí?, esa se puede volver una adicción, y la voy a llamar así. Puede ser positiva o puede ser negativa. Una adicción negativa es cuando el varón se apasiona por lo prohibido, y entonces le causa una adrenalina, y esa adrenalina se le puede hacer inclusive adictiva, y le causa una adrenalina, y en ese momento lo prohibido es tener relaciones con su novia, o sea, contigo. Y entonces lo prohibido le causa esa adrenalina, y entonces está contigo, y durante ese noviazgo le produces tú esa adrenalina porque se hace adicto a lo prohibido. Pero llega un momento en el que tú te casas, jovencita, con él. Te tengo una noticia: se quedó adicto a lo prohibido, y ahora tú ya no eres lo prohibido, y él va a tener que buscar satisfacer su adicción con algo que sea prohibido, con una mujer fuera de su casa, siéndote infiel a ti. ¿Quieres destruir tu vida? Ten relaciones sexuales en tu noviazgo. ¿Quieres destruir tu matrimonio? Que sea un matrimonio lleno de celos y de promiscuidad fuera de él. Siémbralo desde antes del matrimonio. Pero te quiero decir algo: el plan de Dios es similar, pero es correcto. Cuando un varón está teniendo esas ganas sexuales con la novia, pero la novia le dice: estése quieto, hágase para allá. Entonces el muchacho tiene que esperar. Quizás se tenga que dar baños de agua fría, lo que sea necesario. Sí, lo que sea, pero tiene que esperar. Y ese esperar, escúchame, hermana y hermano, ese esperar causa esa adrenalina también. Pero causa esa adrenalina, y en el momento en el que se casan y que Dios les da ese regalo de bodas, esa adrenalina y esa, por llamarlo así, adicción, es hacia la sexualidad con su esposa. Con su esposa. ¿Tú quieres un matrimonio que sea fiel, un varón que sea fiel? Que se espere hasta el día de la boda, y entonces ese varón va a encontrar su gran placer en su matrimonio. A diferencia de aquel que fornica antes del matrimonio, que encuentra su placer en lo prohibido y después ya no va a encontrar ese placer en su esposa. Vuelvo a repetir, todo esto Dios lo puede romper cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero a la jovencita les digo: no hagas adicto a tu novio a lo prohibido, porque al ratito, cuando estés casado con él, tú no vas a hacer lo prohibido y va a tener que ir a buscar la adicción en una prostituta. Al joven le digo: no te hagas adicto a lo prohibido, porque vas a terminar siendo una piltrafa humana. Vas a terminar siendo una persona sin escrúpulos. Por el contrario, vamos a ver las consecuencias de cumplir este mandamiento, y le voy a pedir a mi hermano si me ayuda en el piano. Y ahí estás en Proverbios,
en Proverbios 6, pero nos vamos a pasar al 5, versículo 18. Proverbios 5, 18. Si alguien le pregunta a un varón de Dios y le dice, ¿cuál es tu preferencia sexual? El varón de Dios siempre contesta, mi preferencia sexual es mi esposa. Yo no digo las mujeres, yo no digo yo soy heterosexual, yo siempre digo mi preferencia sexual es mi esposa, mi esposa. Cada uno de nosotros debe de saber, Dios levanta varones de una sola mujer. ¿Cuántos dicen amén? Para eso sí se necesita un varón de Dios, un verdadero varón de Dios, que aprender a respetar a las mujeres cuando estás en tu juventud y aprender a tener una sola mujer en bendición, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermano, hermana, el matrimonio cristiano es un pedacito del cielo en esta tierra. Es el lugar más bendecido del mundo. El matrimonio en Cristo Jesús es la cosa más hermosa que puede una persona vivir. Y cuando las personas van envejeciendo juntos y van criando a sus hijos, desde que se casan y ese noviazgo, pero ya viviendo juntos, es una cosa hermosa. Después cuando vienen los hijos, ese tiempo en el que empiezan a procrear y cuando reciben a sus bebés en sus brazos, es algo hermoso. Cuando tienes a tus hijos creciendo y haces un equipo con tu esposa para educarles, no hay nada más divino en esta tierra. Cuando tus hijos se te casan y los casas y te quedas otra vez solo con esa mujer con la que amas y empiezas a vivir un romance, sí, un romance hermoso, hermoso. En una ocasión, mi madre, la pastora Aida, tenía una tía muy enferma en Costa Rica, ella es de allá. Y entonces con su hermana, mi tía, fueron a visitar a su tía que ya estaba muy enferma y ayudarle en algunas situaciones que ella estaba sucediendo porque ella era muy anciana. Y entonces mi padre se queda aquí en México y terminando la reunión nos fuimos a cenar y como lo vi muy solo le dije, papá, vente con nosotros, ¿quieres ir a cenar? Y aceptó la invitación y estábamos sentados en ese lugar, estábamos conviviendo, hermanos cristianos, después de salir de la reunión y llegó una persona que se tuvo que quedar un poco más y llegó un poco tarde y saludó a todos y le dijo al pastor Sergio, le dijo, pastor, ¿cómo está? Y el pastor le contestó, estoy incompleto, me hace falta la mitad de mí. Y ese romance, hermano, de 50 años casados, impresionante, sí, romance de 50 años. En una ocasión estaba un varón con su pastor y ya estaba el señor pues bien viejito y le viene a platicar algunos problemas matrimoniales que estaba pasando con su esposa viejita también. Y entonces llegaron al área sexual y el pastor estaba, ¿cómo? ¿A poco usted todavía? Y le contestó el viejito, mire, aunque en el techo está lleno de nieve, en la chimenea todavía hay fuego. Hermano, no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que un matrimonio cristiano. No te dejes engañar por el mundo, no te dejes engañar por el mundo. Ahí están los promiscuos viviendo solos en sus vejez, viviendo solos, sí, en su vejez. Y el Hijo de Dios
Sí, llega hasta la presencia de Dios, de la amada, de la mano de su amada esposa. Eso es divino, hermano. Eso es otro nivel. Sí, no puedes comparar las tinieblas y la porquería con el nivel de excelencia, de bendición y de felicidad que ofrece Cristo. No lo puedes comparar. La palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y voy a cortar ahí la lista de pecados, porque son los sexuales, heredarán el reino de Dios. Y me llama mucho la atención que dentro de los pecados sexuales está el idólatra, porque el pecado sexual es idolatría. Es decir, Señor, ya no eres el primer lugar de mi vida, no me interesa estar pegado a ti espiritualmente y te cambio por el pecado de fornicación. Eso es idolatría. Quitar a Dios del primer lugar por poner un pecado sexual es idolatría. Y los pone el Señor dentro de los pecados sexuales: fornicarios, idólatras, adúlteros. Dentro de la lista, la idolatría quedó dentro del pecado sexual también. Afeminados, etcétera. La homosexualidad. No heredarán el reino de Dios. Pero dice el versículo 11, el bendito versículo 11: pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús para aquel que se arrepiente en el Señor. Para aquel que dice: Señor, ya no quiero ser esa persona, quiero morir a esa persona y nacer nuevamente en tu presencia, Dios. A alguien nuevo, a alguien que es puro, Señor, para mantenerme unido a ti. Puro, Señor, para no dejar mi casa, para no traer heridas, vergüenzas y celos a mi hogar. Puro para no meter una bomba de tiempo que puede destruir la casa de mis hijos. Puro para no darle la espalda a mis padres con mentiras. Puro para llegar a un matrimonio que sea pleno y bendecido. Hay veces que las personas preguntan: pastor, si vuelvo a pecar y regreso arrepentido, ¿Dios me perdona? Sí. Y yo le he contestado a esas personas que me preguntan eso, les dije: no te voy a mentir, sí es cierto. Si vuelves a pecar, aunque ya hayas estado en Cristo y te arrepientes de todo tu corazón, Dios te va a perdonar, sí es cierto, no te voy a mentir. Y te lo voy a decir una vez más: si volvieras a pecar y te volvieras a arrepentir, Dios te volvería a perdonar. Te lo voy a decir, sí es cierto, sí es verdad, no te voy a mentir. Dios y su infinita gracia están ahí. Pero te quiero decir algo, le decía yo a ese joven, te quiero decir algo: cada que visitas el mundo, algo mutila a Satanás de tu vida y regresas mutilado a la presencia de Dios. Y sí, Dios te perdona, pero ya no regresas igual. Quizá vas al mundo y te mutila tu llamado. Y sí, Dios te va a perdonar, pero ya no vas a ser quizá ese pastor de multitudes que Dios tenía en su corazón. Y te vuelves a ir al mundo, y en el mundo te mutilan a tus hijos, y tus hijos ya no van a ser entonces esos varones de pureza que iban a crecer en un hogar hermoso. Y sí, regresas a Cristo, cierto, Dios te va a perdonar, pero vas a regresar cada vez con la vida más deshecha y más acabada. Dios es un Dios de gracia y de perdón, pero también hay que saber, hermanos, que nuestro pecado trae consecuencias a las vidas. Y por eso Dios nos dice: cuídate, huye de la fornicación, no cometas adulterio, porque vergüenzas, heridas, celos, destrucción hay para la vida. No puede ser el plan de una persona decir:
me voy a clavar un cuchillo al fin que después me curan. No puede ser ese el plan de una persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor te curen, pero a lo mejor quedas ya sin movilidad en la pierna, o a lo mejor te la van a tener que cortar la pierna. No puede ser ese el plan de una persona. Tenemos que levantarnos, hermanos, en ese matrimonio fuerte, como dice aquí la palabra de Dios, que te recrees en el matrimonio, que en las caricias de tu esposa estés satisfecho, que sea un hermoso matrimonio que dure, hermano, toda la vida, en el nombre de Jesús. Que levantes de tu casa hijos con pureza, hijos que van a ser tremendos pastores, tremendos varones de Dios, que van a tener una vida hermosa, mujeres que van a tener una vida preciosa en el nombre de Jesús, porque fueron instruidos en la pureza en sus hogares por sus padres. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos el día de hoy a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, tú hablas, Señor, y hablas fuerte y hablas claro, Dios. Y no, Señor, queda ninguna duda, Dios, ninguna duda de qué significa tu mandamiento. Tu mandamiento significa pureza sexual. Y tú quieres, Señor, esa pureza sexual. Señor, en ningún momento estás pretendiendo, Señor, que tus hijos no disfruten su vida sexual, sino es totalmente al contrario. Les quieres evitar las heridas, la vergüenza, los celos, la destrucción. Y por eso, Señor, tú creaste, Padre, un modelo de familia que funciona hermoso y perfecto, Dios. Un matrimonio unido, Señor, en el cual tú bendices, Padre, aún con esas relaciones sexuales, Señor, placenteras y bendecidas en ti, donde se forman hijos en pureza, Dios, y donde está, Señor, los cimientos puestos en el fundamento de la roca, que es la salvación y las palabras de nuestro Señor Jesús. Y aunque vengan las tribulaciones, los vientos, los mares golpeen, esa casa permanecerá firme, Señor, porque la sostiene Cristo, Padre. Bendito Dios. Hoy, Señor Jesús, queremos nosotros, Padre, hacer un compromiso de pureza, Dios. Y, Señor, entendimos hoy, para poder lograr la pureza, primero hay, Señor, que cuidar los ojos, Dios, porque si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo está lleno de tinieblas. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos se van a las tinieblas. Y están las personas, Señor, no se pueden aguantar solas, Padre, sin fornicación. Pero cuando logramos, Señor, controlar los ojos, entonces controlamos también la mente, Dios, y podemos estar con pensamientos de pureza, con anhelos santos, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sabiendo que hay un fin de bendición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, que hay un llamado hermoso al final, Señor, una vida preciosa para tus hijos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si alguno, Padre, aquí está el día de hoy y hoy ha sido redarguido porque está cometiendo el pecado sexual, Señor, y hoy ha sido redarguido, Padre, hoy en el nombre de Jesús, esa persona orando te pide perdón, y orando yo, Señor, de la mano de ellos, te pedimos perdón, Dios. Y dígale ahí al Señor: perdóname, Dios, si te he ofendido con mi vida. Perdóname, Dios, si te he ofendido con mi comportamiento, Señor. Perdóname, Señor, si decidí dejarte para unirme con una mujer extraña. Perdóname, Dios. Perdóname, recíbeme en tu casa, Dios. Recíbeme en tu casa, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, perdóname, Señor, si lastimé mi casa, lastimé mi esposa, mi esposo. Perdóname, Dios, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, si en ese pecado, Padre,
traje destrucción a la vida de mis hijos. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu sangre una vez más cubra multitud de pecados. Y ayúdame a ser radical, Señor, con la mirada, con los ojos, quitando toda pornografía, quitando, Señor, las cosas que te ofenden, Dios. Esa pornografía que sale en la televisión, en las novelas, en los videos musicales, las fotografías en el internet, Señor, que pueda ser yo radical para mantener mi vida en pureza, Dios, en pureza, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, no teniendo parte alguna de tinieblas, sino que todo sea luminoso, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios de perdón y de una nueva oportunidad. Y quisiera yo pedirle algo muy especial. Si está usted aquí sentado con su esposa, si está usted sentada con su esposo, que se pueda poner de pie. Queremos orar por los matrimonios. Póngase de pie y tómele la mano ahí a su esposa. Tómele la mano ahí a su esposo y vamos a orar por los matrimonios. Y los que están sentados, yo les pido de favor que me ayude a interceder por estos matrimonios. Y hoy, bendito Padre, te damos gracias por estos matrimonios, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les bendecimos, Padre, y te suplicamos en el nombre de Jesús que tú traigas la luz de Cristo, Señor. Padre, que si en el pasado ha habido alguna herida, Señor, que sea sanada, para que de aquí en adelante, Señor, se pueda levantar como ese matrimonio hermoso y bendecido que tú tienes en el corazón, Señor. Restáurales, Dios, y trae un amor, Señor, nuevo, un amor, Señor, bendito, Padre. Quita, Señor, en el nombre de Jesús toda influencia del pecado, Señor, aún del pecado del pasado sobre nuestras vidas, y que sea rota por el poder y la sangre del Señor Jesucristo. Y por el contrario, Padre, trae tu amor sobrenatural, trae ese compañerismo, Dios, trae esa paz, esa amistad, Señor, tremenda, Señor, ese soporte el uno para el otro, Dios, en el nombre de Jesús. Hazlos uno, Dios, bendito Padre, y que lo que tú uniste, Señor, no lo separe jamás el hombre. Les bendecimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos cada matrimonio y declaramos la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sobre sus hijos declaramos bendición, Señor. Que serán benditos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que serán criados, Señor, en la amonestación y en el camino del Señor. Que entenderán tus principios y que sus padres serán tremendos ejemplos de pureza, de conducta, de esfuerzo. Y que levantarán, Señor, varones y mujeres de Dios tremendos en el nombre de Jesús, que los llenarán de gozo cuando los vean triunfar en el Señor, en el nombre de Jesucristo. Una vida hermosa, Señor, una vida hermosa en el nombre de Jesús. La vida que tú tienes para aquellos, Señor, que siguen tus pasos y que cumplen tus mandamientos. Te lo damos a ti toda gloria, Dios, y todo reconocimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí, si me hace usted favor, denle un besito a su esposa, denle un beso a su esposa.